¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenido a Canarias Noticias al caer la tarde de este 7 de abril de 2025. Antes de contarle un sinfín de noticias que podíamos contarle hoy, vamos a decirles que respecto de los comentarios que ustedes nos ponen en todos los vídeos, no solo en los que participo yo directamente, sino en todos los vídeos, nosotros leemos absolutamente todos los comentarios. Con prácticamente el 90% de los comentarios estamos de acuerdo, con otros no, pero no podemos contestarlos. No podemos contestarlos todos, no. A veces no contestamos ni uno, pero porque no tenemos tiempo. Somos no mucha gente y es difícil contestarlos, pero los leemos todos. Bien, a esta hora de la tarde, respecto de las medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos, está afectando fundamentalmente a las bolsas en todo el planeta. Ha habido grandes caídas en las bolsas asiáticas. El IBEX 35 ha caído un 6%, acaba de abrir Wall Street y cae un 3-4%. Y yo soy de los que no tienen ninguna duda de que lo que está pasando en la bolsa después no se refleja en la economía real. Y voy a explicar por qué. Vamos a ver. Los aranceles que ha puesto Donald Trump son aranceles que desde el punto de vista de los Estados Unidos, aunque esté cayendo la bolsa allí, ¿son justos para ellos? Pues seguramente que sí. Bueno, yo no tengo ninguna duda de que sí. Las bolsas, la bolsa en Estados Unidos, Wall Street fundamentalmente, tiene intereses en todo el planeta y por eso está cayendo. Si fuera más localizado, esas bolsas estarían subiendo y como un tiro. Pero es que además está, me parece a mí, Donald Trump consiguiendo uno de sus, como decíamos el otro día, uno de sus objetivos. Para empezar, en España se están, como en el resto, no en el resto de Europa, en España, de repente les ha entrado la alarma a todo el mundo y resulta que el PP ahora dice que va a presentar 10 medidas para hacerle frente a Donald Trump en compadreo con el gobierno, aunque Feijóo ha dicho que, bueno, vamos a ver si nosotros nos ponemos de acuerdo, cuando lo que está haciendo ya gran parte de los países afectados por esos aranceles es negociar con Estados Unidos. Zimbabue, por poner la primera referencia de las que yo conocí, le ha dicho a Donald Trump, vale, tú me has puesto aranceles a mí, pues mire, yo no te pongo ni un solo arancel a ti, de modo que los productos de Estados Unidos pueden entrar libremente en Zimbabue. Zimbabue exporta fundamentalmente a Estados Unidos café. 50 países le están diciendo lo mismo a Donald Trump. Vamos a negociar y probablemente también lo haga la Unión Europea. Los fabricantes de automóviles en Europa están pensando seriamente en ir a Estados Unidos a montar sus fábricas allí para vender allí los coches que fabriquen allí. Y con eso Donald Trump también habrá ganado. Ursula von der Leyen, la corrupta Ursula von der Leyen, dice que va a negociar con Estados Unidos para ponerle aranceles cero también a los productos industriales. Por ahí se empieza, porque resulta que todo el mundo en Europa está diciendo es que quiere hundir a Europa, pero miren, durante décadas los aranceles se los ha puesto la Unión Europea a Estados Unidos. Y lo que ha hecho Estados Unidos ahora es simplemente decir, bueno, pues nosotros también. Y ahora habrá que negociar con Estados Unidos. Yo soy partidario de la libertad en general, el libre comercio también, pero cuando uno toma medidas y los otros no, la cosa va muy mal. Por ejemplo, esto que están viendo ustedes hace referencia a César Vidal, que es un periodista, un tipo al que a mí me gusta escuchar de vez en cuando, que dice que, y tiene razón, vamos a ver, estamos aquí llorando por las esquinas. Si de verdad nosotros le pusiéramos, por ejemplo, antes de llorar por lo que ha hecho Trump, aranceles a Marruecos, que es un tercer país respecto de la Unión Europea, por ejemplo, los agricultores españoles estarían viviendo mucho mejor que lo que viven normalmente. Por ejemplo, si muchas empresas alemanas, francesas y españolas, incluso las grandes empresas agrícolas de España, no hubiesen deslocalizado sus empresas para colocarlas en Marruecos, otro gallo nos cantaría. Si en lugar de coger la empresa, miren, voy a hacer referencia a Zara, por ejemplo.
en lugar de meterse en Marruecos, se queda en España, asunto resuelto. Pero claro, no es así. Deslocalizan la empresa en España, la colocan en Marruecos porque pagan menos impuestos o ningún impuesto, pagan salarios de miseria y después pretenden que además entren sus productos desde Marruecos, aunque sea una empresa española, sin pagar arancel de ningún tipo en Europa y por lo tanto nos perjudica a los españoles que vivimos en España. Y como digo Sara, digo un sinfín de gente más que está en Marruecos. Bien, tenemos una consejera de Hacienda, Matilde Asián, que es del Partido Popular, respecto de el rescate a Cataluña, la condonación de la deuda a Cataluña. Dice Matilde Asián, que están viendo ustedes ahí, que lo que le preocupa no es el rescate, no es la condonación de la deuda, sino cómo lo explican. ¿Cómo? Resulta ahora que condonarle a la comunidad autónoma de Cataluña 15.000 millones de euros no le preocupa, 17.000 millones no le preocupa, 60.000 millones no le preocupa. Lo que le preocupa a la consejera del ridículo gobierno de Canarias es cómo lo explica. Vamos a ver. O sea que es un problema de palabras, es un problema de lenguaje, no de dinero. No, hombre, señora Siam. El problema está en que los canarios no tenemos que pagar la deuda de los catalanes que han tirado el dinero a mano llena en multitud de chorradas, incluidos todos los chiringuitos independentistas. No, es que a Canarias le va a restar el 50% y entonces el REF... No, hombre, no. No hay que condonar la deuda a nadie. Si los catalanes han elegido gobiernos corruptos, que lo paguen los catalanes. Y que se dejen de montar chiringuitos independentistas. En fin. Miren, por cierto, la señora Asian tendría que tener mucho cuidado con la implantación de multinacionales chinas en Canarias. Digo mucho cuidado por aquello de que cambiemos un lobo por otro lobo, ¿verdad? Es peligroso. Lo que están viendo ustedes en pantalla son los principios básicos de la estrategia del Islam, de aquellas personas que utilizan la religión como política agresiva en cada uno de los países en donde se instalan. Primero entran suavemente, piden ayuda, después exigen un poquito más y después ya nos echarán a todos fuera. Esos son los 3 principios básicos de la estrategia musulmana para invadir España. Canarias, España, Europa. Y nosotros tenemos la obligación de impedirlo. Antes de eso lo que hacemos es todo lo contrario. Si de verdad a Pedro Sánchez no lo conseguimos echar de la Moncloa, pues tendremos un problema porque, por ejemplo, le quiere ceder el control del espacio aéreo del Sáhara que controlamos desde Canarias a Marruecos, sin contrapartida de ningún tipo, y aunque los hubiera, no había que cedérselo de ninguna manera. Y algo debe estar ocurriendo, algo deben saber, cuando el ejército está reforzando manda allí a algunos miembros de la legión y en Ceuta y Melilla. Pero esos contingentes que están viendo ustedes en esa foto, si hubiese un ataque de Marruecos, duran 10 minutos. O sea, eso se lo cepillan a todos en 10 minutos, porque ese no es el tema. El tema es que hay que ir más allá. Y a Marruecos no hay que ponerle una bandera de la legión en la frontera. A Marruecos hay que cortocircuitarlo totalmente. ¿Cierras la frontera? Sí. Cierras la frontera, ayudas a Ceuta y Melilla económicamente, no le das un duro más, y desde luego, si se comportan medianamente mal, el puerto de Algeciras cerrado a los marroquíes. ¿Que es una guerra? Es una guerra que empezará por ese tipo de cosas porque después se van a convertir, a lo mejor, en otro tipo de guerras, porque dentro de España estamos ya, por aquello de los 3 principios que le acabo de enseñar, aceptando cosas que no tendremos que aceptar. Por ejemplo, que en algunos colegios los musulmanes digan que hay que quitar el cerdo. El cerdo habría que tirárselo lonchas de jamón sobre el sultanito cuando podamos. ¿Cómo que hay que quitar de la alimentación de nuestros hijos el cerdo? Que se vayan a esparragar todos los musulmanes y si es posible echarlos de España, mejor. Alumnas dicen que no se quieren quitar el hijab.
y que prefieren marcharse antes de que quitarse en las escuelas del hijab, pues lo tienen claro. Carretera y manta, a donde quieran que les permitan seguir con el hijab, y no aquí, que nuestras costumbres no son esas. Y no permitamos que este tipo de cosas sigan avanzando. Por otra parte, el Frontex va a desplegar pseudosatélites, no sé a qué se refiere cuando dice pseudosatélites, pero bueno, para controlar la llegada de pateras y cayucos a Canarias. Eso no sirve para nada. Si después, una vez que los pseudosatélites localizan a embarcaciones, a la mafia, a los buques nodrizas, a los cayucos, a las lanchas neumáticas, no tienes allí barcos españoles que le digan media vuelta y para tu tierra. No, es que entonces vienen las patrulleras marroquíes, a las patrulleras marroquíes le das 2 hostias y ya veremos qué pasa. Porque los moros son traidores hasta decir basta. Y solo cuando le pegas un bofetón, el tipo se va y da marcha atrás. Pero como te vean acobardado, te patean la cabeza en el suelo. Por cierto, la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología Española, en sus mapas, consolida, no sé si por orden de Sánchez, que el antiguo Sáhara español pertenece a Marruecos, y no es verdad. Marruecos está ocupando ilegalmente esa zona que antes era territorio español. A ver si somos coherentes con las leyes internacionales de las que presumimos tanto. Eso no es territorio marroquí, aunque lo esté invadiendo legalmente. Nos vamos a Francia. Esta manifestación que están viendo ustedes ahí es en apoyo de Marine Le Pen, por la sentencia que ha recibido que le impide presentarse en las elecciones del año 27. Vamos a ver si en Francia no ocurre algo más que lo que estamos viendo solo en una manifestación. Porque allí la gente, la presión islamista la sufre de momento con muchísima mayor intensidad que la que todavía tenemos en España. Y puede terminar eso bastante mal. Hablando de manifestaciones, una manifestación pacífica es la que todos los domingos están haciendo muchísimos ciudadanos acudiendo en masa a la misa en el Valle de los Caídos para demostrarle a los obispos asquerosamente traidores que tiene la Iglesia Católica en España que no se puede pactar con el gobierno de Pedro Sánchez. La desacralización de la Basílica es una traición, como otras muchas que ha tenido la Iglesia Católica, con ETA y con un sinfín de cosas más, y que desde luego los católicos en España no se merecen. No se merecen tener a una pila de traidores y golfos en España, que son los obispos. La mayor parte de los obispos. Por cierto, hablando de golfería, como quiera que María Jesús Montero, la vicepresidenta del gobierno y ministra de Hacienda, es también candidata en Andalucía, todos los fines de semana se va a Andalucía a hacer los mítines. Tiene una incontinencia verbal asombrosa y este fin de semana ha vuelto a meter la pata. En un mitin se ha atrevido a dudar de que los médicos que salen con su título de licenciado en medicina de universidades privadas no están bien preparados. Esta mendruga, que espero que se presente a las elecciones y que pierda por goleada, tendría que estar en la cárcel, porque esta señora es la que estaba en los gobiernos de los seres de Andalucía. ¿Sí? Esta que está ahí, que conoce perfectamente. Esta señora, ya siendo ministra de Hacienda, se ha tragado entera el fraude de los hidrocarburos de Aldama y compañía. Y va por ahí como si fuera... Miren, Víctor Torres ha estado en el Congreso de Tinerfeño este fin de semana. Y dice esto. Primero es que nuestra formación política no tiene nada que compartir con la ultraderecha, que está en contra de los estatutos de autonomía, que está en contra del descentralismo, que está en contra del régimen económico y fiscal, y que cuando se le habla, por ejemplo, de inmigración y de menores, es decir, de niños y niñas que tienen 10, 5 o 15 años, pero el color de su piel es negra, lo que dice Vox es que o se devuelven a sus países, cosa que es imposible, o que se queden en Canarias. Por lo tanto, ellos votarán que no el próximo jueves. No tenemos nada que ver con ello. Lo lamentable es que haya partidos nacionalistas
nacionalistas que sí tengan que ver con ellos y que son capaces de llegar a acuerdos para sacar de las alcaldías a alcaldesas socialistas. Y eso claramente lo dirijo a Coalición Canaria, su máximo responsable, que fue capaz de decir que ellos no pactarían con Vox, pero para acceder al poder son capaces de sí pactar con Vox en las corporaciones locales. El PP tendrá que hacérselo ver, porque en esa desesperación que tiene el señor Feijóo de ver que no es presidente, porque la mayoría parlamentaria ha optado por justamente lo que los españoles quisieron, y es que nos pusiéramos de acuerdo, es capaz de abrazar las tesis de Vox. Él sabrá. Ha aceptado las tesis de Vox del negacionismo climático, de ir contra la ciencia y de secundar también posturas que van contra los derechos humanos, como hemos visto, para sacar los presupuestos en la Comunidad de Valencia o en Aragón. Creo que es una deriva que llevará por delante el que el Partido Popular cada vez tenga menos apoyo social, lo tengo absolutamente claro. Y en ese sentido yo lamento que se diga una cosa y se haga lo contrario, porque es Coalición Canaria quien ha querido pactar con Vox para sacar al PSOE de las alcaldías. Le achaca Ángel Víctor Torres a Coalición Canaria que haya pactado con Vox para sacar a una alcaldía del PSOE fuera de municipio en Tenerife. No, pero es que como Fernando Clavijo dijo que nunca pactaría con Vox. Vamos a ver. ¿Y qué carajo hizo Pedro Sánchez? Nunca pactaría con Podemos, nunca pactaría con los independentistas, nunca daría la amnistía, nunca daría un indulto. Ángel Víctor Torres está mal de la cabeza, pero pésimamente de la cabeza, y nadie le dice, oye, que es que esto que tú le estás achacando a Fernando Clavijo respecto de Vox, lo ha multiplicado por 1000 Pedro Sánchez, con todas sus mentiras desde que hace 7 años ocupó la presidencia del gobierno. Bien, volviendo a Canarias. Una encuesta sobre las universidades resulta que coloca las dos universidades, primero que nada, hay que decir, por la polémica de precisamente María Jesús Montero, universidades públicas, universidades privadas. De las 4 primeras, 3 son mejor valoradas, de las 4 mejor valoradas, 3 son privadas y una pública. Sin embargo, en la cola están las universidades públicas de Canarias. La Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria son las peor valoradas por los alumnos y son públicas. Es verdad que aquí tenemos unas universidades que están llenas de enchufados. Y cuando tú metes allí a un profesor que consigue ser no sé qué, después le dirá que por favor pongan a mi hijo en este puestito, a mi hija aquella o a mi sobrina más allá. Lo sé de primera mano. Y por eso la calidad de la enseñanza de estas universidades, como he dicho en múltiples ocasiones, es lamentable. Cuando el capítulo 1 se lleva el 90%, capítulo de nómina, en fin, el capítulo 1 se lleva el 90% de los presupuestos, quiere decir que esas universidades son simplemente, bueno, ¿para qué calificarlas? Son lo que son. Hemos subido este fin de semana como una carterista, estas son las imágenes, trataba, ¿no? Y habrá robado en muchas ocasiones y estafado a un montón de personas mayores y turistas. Y fue captada por personas. Esto se está multiplicando exponencialmente en Canarias. Y nuestro gobierno, el gobierno de Canarias y sobre todo el Ministerio del Interior, no actúa para expulsar a esta gente de Canarias. No es solo esa señora. Hay decenas de personas que simplemente se dedican al latrocinio. Bien. Le voy a poner este vídeo de la réplica de la carabela La Niña de Cristóbal Colón, que lleva desde 2 años y medio, 3 años, desde que le pegaron fuego a la entrada del muelle de crucero de Las Palmas de Gran Canaria y nadie arregla. En este caso, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En el vídeo, la señora que nos manda el vídeo habla de un barco pirata. No es un barco pirata. Es, probablemente con cierta confusión, es la réplica de La Niña que está colocada en esa zona que quemaron y que resulta que nadie se ha tomado la molestia de volver a colocarla, por lo que significa para Canarias, porque por aquí pasó Colón, y por lo que significa de escaparate de quienes nos visitan. Hola, buenas tardes, noche casi ya. Hoy es jueves, un día entre semana cualquiera, aquí en el Parque Santa Catalina,
donde me encuentro con este barco pirata. Bueno, vamos a ver, barco pirata, lo que queda del barco pirata. En su momento ya lo denuncié, al parecer tanto Cabildo como Ayuntamiento son los encargados de mantener este espacio y esta réplica del barco pirata de una de las tres carabelas, pero claro, nada, lo hicimos, así se quedó, le han intentado pegar fuego hasta en un par de ocasiones y como digo yo, los responsables o quien correspondan, no es más fácil venir, despiezar todo esto y retirarlo a unos almacenes, porque la verdad es que esto es patético, da pena y vergüenza. Es que yo no sé, esta clase política, ¿en qué punto estamos en este momento? ¿En qué punto? ¿Qué pasa? Que aquí la única que pasa y la única que ve todo esto y el abandono de las estructuras y del mobiliario urbano y de todo este tipo de monumentos soy yo. O sea, a ver, ¿en qué momento? Nadie piensa hacer nada. Continuamos con el prohibido el paso, ¿verdad? Los carteles muy típicos y clásicos por parte del consistorio, los ponemos allá donde queremos, que no vamos a poder ejecutar ni realizar obras de mantenimiento. Pero claro, esto está bien para unos días, pero es que resulta que transcurren semanas, años, como es el caso de esta réplica. Creo que llevamos ya, pues no son 2, 3, 4 años con este aspecto. En la entrada misma de una zona tan emblemática como el Parque Santa Catalina, que es que a mí la gracia que me hace es que después nos tiramos la vida pagando a jardineros para hacer mantenimiento de zonas verdes. ¿Para qué? Para nada, como decía el otro, para nada. Porque estamos maquillando sin haber limpiado. Así que bueno, aquí les dejo esta imagen tan estupenda y maravillosa. Dicho queda, o quiero decir también que por la noche aquí pernoctan un montón de indigentes que quedan por la zona, tanto en la parte alta del barco como en las partes bajas. Igual si me doy una vueltita me percato de que hay alguna caseta instalada por ahí, que seguro que sí. Vamos, porque por momentos esto es una zona como de recreo y pernocta. Pues dicho queda, una vez más, pero que con la publicación llegue a quien corresponda y ejecuten ya a la mayor brevedad una solución para esto, que ya no sé ni qué nombre ponerle. Saludos, buenas tardes. Bien, y ya para terminar, para sacarles una sonrisa, ¿no? Si es que alguno de ustedes sonríe con lo que le voy a poner. Teniendo en cuenta la invasión musulmana, la invasión del Islam en Canarias, en la ciudad deportiva Gran Canaria, cuando uno va a hacer ejercicio al gimnasio, la ciudad deportiva Gran Canaria sería, teniendo en cuenta la invasión musulmana en el año 2030, esto. Ya sé que... ¡Aló! Bien, espero que les haya sacado una cuasi sonrisa. Nos vamos, dejándonos la mitad o más de las noticias aquí pendientes, que trataremos de contárselas mañana también. Nos vamos y trataremos de estar aquí de nuevo, más o menos, a la misma hora.